El salón de clases estaba lleno de luz, pero el corazón de la señora Elena estaba nublado por la frustración acumulada que le dejaban las semanas difíciles, las tareas corregidas de madrugada y el silencio que a veces dolía más que el bullicio. Al frente, intentaba explicar los eventos históricos que definieron una nación, subrayando palabras en la pizarra con energía forzada, mientras una parte de ella notaba, sin querer admitirlo, que algo no encajaba en aquel rincón izquierdo del aula. Entre risas suaves y murmullos, notó a Leonardo dormido, con la cabeza vencida sobre su cuaderno y la respiración pesada. No parecía rebeldía, parecía agotamiento, pero en ese momento, Elena no quiso hacer esa diferencia. Levantó la voz, primero con firmeza, luego con más fuerza, como si las sílabas fueran puñales que pretendían despertar más que a un niño, pretendían despertarla a ella misma, aunque aún no lo sabía con claridad. Leo se sobresaltó, parpadeó confuso, se limpió la comisura de los labios y trató de ubicarse, como quien sale de un sueño sin final, mientras las risas de fondo le recordaban que no estaba a salvo ni siquiera al abrir los ojos. Elena no tuvo piedad en ese instante, su tono fue duro, irónico, casi burlón, como si el cansancio ajeno le ofendiera más que las faltas de ortografía o la mala conducta de los otros que solo sabían burlarse. Leo intentó hablar, pero fue interrumpido. Su voz, pequeña y herida, quedó atrapada entre las paredes del aula que debía protegerlo, no juzgarlo, mientras las carcajadas aumentaban y alguien gritaba que seguramente veía películas hasta tarde. Elena perdió la paciencia, le pidió que se fuera, sin escuchar razones, sin abrir espacio a la humanidad detrás de los ojos rojos de ese niño que cargaba con más peso del que sus 10 años podían explicar sin romperse. Con manos temblorosas, recogió su cuaderno, su lápiz gastado, y trató de meterlos en una mochila rota. Al agacharse, los útiles cayeron con estrépito y la vergüenza estalló como un trueno que no recibió compasión, solo risas crueles. Cuando la puerta se cerró tras él, el aula recuperó el silencio que tanto anhelaba Elena, pero ese silencio ya no era paz, era vacío. Algo dentro de ella se estremeció, aunque aún no supiera exactamente por qué sentía esa punzada. Leo caminó por las calles polvorientas, con la cabeza baja y el corazón palpitando fuerte, como si cada paso fuera una confesión que no podía decir en voz alta. El calor del mediodía era leve en comparación con su tristeza. Se detuvo frente a un coche elegante, con la intención clara de ganarse unas monedas limpiando el parabrisas. Dentro, un hombre serio hablaba por teléfono, sin notar de inmediato la presencia silenciosa y decidida del niño que no pedía limosna. Roció el vidrio con movimientos ágiles, limpió con esmero y esperó, como quien sabe que dar lo mejor de sí tal vez no cambie el mundo, pero sí dignifica el intento. Cuando terminó, el hombre finalmente bajó la ventanilla. El rostro severo de Ricardo Vargas se topó con unos ojos que no mendigaban, solo ofrecían un servicio hecho con dignidad. Preguntó por qué no estaba en la escuela y Leo, evasivo, mintió a medias, escondiendo la verdad como quien protege una herida. Ricardo no creyó la excusa y, tras un claxon impaciente detrás, le ordenó subir. Leo dudó, pero obedeció. La autoridad en la voz de ese desconocido no era peligrosa, era diferente, como si ofreciera una oportunidad disfrazada de regaño. Dentro del coche, el olor a cuero contrastaba con la ropa sudada de Leo. Era un mundo ajeno al suyo, pero no intimidante, solo extraño. Ricardo lo observó con atención y volvió a preguntarle qué hacía fuera del colegio ese martes. Leo no quiso mentir esta vez. Abrió su mochila, mostró el betún y los caramelos que vendía, y explicó con voz baja que su abuela estaba enferma, que él era el único que podía llevar comida y medicinas a casa. Ricardo escuchó en silencio, impresionado. El niño no pedía ayuda, explicaba su realidad con calma, sin buscar lástima, como si hubiera aceptado que su infancia era otra, distinta, marcada por responsabilidades que ningún adulto debería dejar caer sobre un niño. Cuando Leo se quebró, confesando que se quedaba dormido porque trabajaba hasta tarde, Ricardo sintió que algo se rompía también dentro de él. Pensó en todas las veces que juzgó sin preguntar, en todas las historias que no quiso ver.
Le ofreció dinero, medicinas, ayuda, pero Leo se negó con firmeza. Dijo que quería ganárselo, no recibirlo por lástima. Esa frase lo dijo todo. Aquel niño era más digno que muchos adultos que se escondían tras excusas para no trabajar. Entonces Ricardo propuso algo distinto, un trabajo real. Su nuevo empleo sería estudiar, sacar buenas notas, presentarle los cuadernos cada semana, y él lo apoyaría como mentor, como alguien que cree que la educación puede ser una forma de justicia. Leo aceptó, con lágrimas silenciosas y agradecidas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba sin condescendencia, sin burla, sin reproche, solo con respeto y admiración, como si su cansancio fuera una medalla y no una falta. Ricardo pidió el nombre de la maestra y la escuela, no para castigar, sino para corregir, porque entendía que muchos adultos fallaban no por maldad, sino por ignorancia, y que a veces, una conversación podía sembrar compasión donde antes hubo juicio. Al día siguiente, Elena no podía enseñar. El peso del remordimiento era más fuerte que cualquier programa escolar. Frente a su clase, confesó su error, su ceguera, su falta de empatía, y pidió perdón, con la voz quebrada y la dignidad expuesta. Contó la historia de Leo, su trabajo, su abuela, y cómo lo habían humillado sin saber, sin preguntar, solo por mirar superficialmente. Sus palabras cayeron como piedras en el pecho de cada alumno, especialmente en Javier, que bajó la mirada con culpa. Ese día no hubo historia patria, sino lecciones de vida. Entendieron que el respeto no se enseña con reglas, sino con ejemplo, que la compasión no es debilidad, sino valentía, y que cada niño en silencio puede estar gritando por dentro. Decidieron actuar, no solo disculparse. Reunieron útiles escolares, comida, dinero entre todos los padres, y planearon ir a casa de Leo, no con lástima, sino con reconocimiento, no a reparar su dignidad, sino a honrarla como nunca antes lo habían hecho. Cuando tocaron la puerta, Leo abrió con recelo, al ver a su maestra, a Javier y a sus compañeros con mochilas, cuadernos nuevos y una sonrisa nerviosa. Se quedó paralizado, como si el mundo le estuviera pidiendo perdón al mismo tiempo. La abuela Isabel los recibió con una sonrisa débil. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al verla. Se acercó y le explicó que venían a disculparse, que habían sido ciegos, y que ahora querían ser parte de su historia. Javier se adelantó, con la voz temblorosa y los ojos brillantes, y le ofreció a Leo una mochila nueva, pidiéndole perdón sin justificaciones, con la humildad de quien ha aprendido algo que nunca olvidará. Leo lo abrazó, sin palabras, pero con el alma. Elena entregó el sobre que Ricardo había enviado, explicó que Leo tenía una beca completa, que su única tarea sería estudiar y disfrutar de su niñez. Por primera vez, la escuela no sería una carga, sino una esperanza que podía sostener. Leo lloró, esta vez sin miedo, sin vergüenza. Era un llanto distinto, de alivio, de promesa, de un futuro que por fin se abría ante él no como castigo, sino como recompensa por todo lo que ya había resistido en silencio. Elena lo abrazó, con ternura, con dolor y con agradecimiento. Entendía que a veces los niños enseñan las lecciones más grandes, y que ella, por muy maestra que fuera, había sido la alumna en esta historia de humanidad profunda y redención silenciosa.